Ok, graba. Bienvenidos a nuestra segunda clase, Windows y PowerPoint. Vamos a continuar con la materia que habíamos quedado con el tema anterior del día de ayer, que era la composición de una PC. Cabe resaltar que hemos hablado de la PC, que es una computadora personal, por sus siglas en inglés, Personal Computer. Hardware es la parte física del computador y software, que es la parte lógica del computador. Vamos a continuar haciendo énfasis al estudio, en esta ocasión, del hardware, la cual vamos a hablar de los componentes internos de la CPU. ¿Qué es la CPU? Dentro de sus siglas en inglés significa Central Processing Unit, que en español significa unidad central de procesamiento. Es esta caja metálica llamada case combo, la cual, si se la compra de forma independiente, esta está llegando con una fuente de poder y los 4 componentes básicos y principales, que son tarjeta madre, memoria RAM, disco duro y microprocesador. Bien, vamos a continuar haciendo el estudio de cada una de ellas. Por ejemplo, vamos a hablar de lo que es la tarjeta madre. Una tarjeta madre o motherboard en inglés es la parte fundamental de la CPU, debido a que esta se encarga de poder sincronizar la memoria RAM, el microprocesador y el disco duro. Con estos 4 componentes básicos y principales funciona una PC. La tarjeta madre está compuesta por diferentes partes. En este estudio vamos a hacer hincapié a los componentes básicos y principales, que son los periféricos de entrada y salida, que es en la parte posterior, donde se conectan el mouse, el teclado, los puertos USB, puertos de Z, RJ45, los de sonido y micrófono, el HDMI y el cable VGA para su salida del monitor. Se los llama puertos periféricos debido a que mediante estas ingresan datos. Por ejemplo, el teclado cumple la función de insertar datos, el mouse de igual forma, y la salida sería el puerto VGA o el HDMI, que refleja lo que está realizando la computadora. El micrófono es un periférico de entrada porque ingresa datos e información, y los speakers o los parlantes o los audífonos serían los periféricos de salida porque muestra el sonido interno que está realizando. Se llaman puertos periféricos de la tarjeta madre. Número 2, tenemos las ranuras de expansión o las ranuras de la memoria RAM, en el cual se las inserta para que éstas cumplan una determinada función. En instantes lo vamos a dar a detalle más del segundo componente principal. A la vez, la tarjeta madre tiene un sistema de refrigeración llamado cooler, el cual se encarga de poder incrustar, es decir, aplastar al microprocesador con la tarjeta madre, y mediante una pasta térmica y este cooler poder tener un sistema de refrigeración mucho más seguro y confiable para su mejor rendimiento. Es decir, tiene un propio sistema de refrigeración el microprocesador. Debido a la cantidad de procesos que llega a realizar, esta puede sufrir calentamiento excesivo y llegue a reiniciarse el computador. Dentro de las características principales, también podemos hacer referencia a lo que es la ranura de la tarjeta de video, en lo cual se le inserta para tener una mejor calidad de video, llamado ranuras de tarjeta de video. A la vez, cabe resaltar que también está compuesto por una pila. Esta pila tiene como característica principal la función de hacer
lo que en minutos os voy a mostrar denominado el funcionamiento de este reloj. Por ejemplo, ¿por qué las computadoras cuando se las apaga? Esa es la pregunta, ¿sigue funcionando el reloj? Es debido a que tiene una pila y es una misma pila la cual hace funcionar a los relojes. Esta se sincroniza, la cual hace el funcionamiento lógico del calendario. Es por ello que no llega a desigualarse. Cuando ya empieza a sufrir algunos efectos es debido a que hay que hacer el reemplazo de la pilita. Normalmente cada 4 o 5 años mínimo tiene que durar. La pila se recarga mediante la tarjeta madre cuando ésta está en funcionamiento y de esa forma cumple su ciclo de vida para tener varios años de duración. Vuelvo a repetir, la pila cumple la función de poder hacer funcionar el reloj y el calendario. A la vez, la tarjeta madre tiene un puerto que se llama de la fuente de poder, que son slots para la fuente de poder de energía. Y lo más importante de la tarjeta madre, tiene la composición de un sistema básico llamado BIOS. Ese es su sistema básico con la que todas las tarjetas llegan para la configuración e instalación de un sistema operativo, ya sea Windows, Android, Linux o simplemente Macintosh, Mac, el sistema iOS. La tarjeta madre cumple la función a la vez de sincronizar con el disco duro mediante un puerto llamado SATA o ID. De esta forma, la tarjeta madre hace la sincronización con la memoria RAM, disco duro y microprocesador. Pasamos al número 2, memoria RAM. La memoria RAM, su nombre como tal cual lo indica, RAM porque es una memoria de Random Access Memories, eso significa, está en inglés, memoria de simple aleatorio, eso es traducido. Cumple la función de acelerar y dar velocidad al microprocesador y al disco duro. Esta memoria es una memoria temporal, es decir, que solo funciona cuando el computador está encendido. Cuando esta se la apaga, se olvida todo lo que ha almacenado. Por ejemplo, cuando realizamos esta práctica, es decir, yo quiero copiar, control C, clic derecho, copiar. En PowerPoint, clic derecho, copiar, clic derecho, pegar. Ahí es donde trabaja la memoria RAM. Por ejemplo, cuando los programas están abiertos, para determinar cuántos programas tengo abiertos en primer o en segundo plano, como lo estoy mostrando en este mismo momento. Estos son programas en ejecución de primer plano y del lado derecho tenemos lo que son programas en ejecución en segundo plano. La memoria RAM te permite poder tener velocidad a la hora de realizar diferentes trabajos, sobre todo cuando quieres utilizar la familia Adobe para poder realizar diseño gráfico, edición de videos, fotos, imágenes, o simplemente utilizar la familia Office para poder realizar trabajos de ofimática. La memoria RAM, mientras más memoria tengas, puedes utilizar programas de alto rendimiento, por ejemplo, para poder desarrollar aplicaciones, para poder realizar diferentes tipos de sistemas, etc. La memoria RAM es la que, en simples palabras, se lo podría definir como una memoria potencializadora del disco duro y del microprocesador. Llegan diferentes versiones según el modelo de la tarjeta madre, ya sea DDR3, DDR4 que actualmente está en el mercado, o las pequeñitas que llegan para las portátiles, que cumplen la misma función, solo que son el 50% reducido, es decir, la mitad. Memoria RAM, memoria de simple aleatorio. Como punto número 3, dentro de los dispositivos fundamentales tenemos al disco duro. El disco duro no es más que la unidad de almacenamiento masivo, conocida de esa forma, debido a su importancia, que cuando, por ejemplo, aquí tengo mi equipo abierto, este disco duro está particionado en mi caso en cuatro partes.
denominadas disco local C, disco local D, disco local E y disco local F, para poder obtener mayor velocidad. Es por eso que se lo ha particionado de esta forma. Algo en común que tienen todos los computadores es que en el disco local C se instala el sistema operativo, en el D, E, F, en los restantes para poder hacer almacenamiento. ¿Por qué siempre se instala en el disco local C? Porque es una unidad principal para el alojamiento del sistema operativo. Más adelante vamos a ver más detalles de la misma. Vuelvo a repetir, el disco duro cumple la función de almacenar información. Vienen en dos tipos: discos rígidos, como en este caso de metal, discos de vinil que tienen internamente 3 discos, y los nuevos discos que han salido al mercado llamados los discos sólidos, el cual te proporciona mayor velocidad a la hora de trabajo. Es decir, son como tarjetas stick o las memorias SD, que son pequeñas, no de mucho almacenamiento, pero sí de mucho mayor velocidad, a diferencia de las tradicionales. Recordalos, si alguna vez quieren comprarse un disco duro, cómprese un disco sólido. Cabe resaltar que estos discos, por si acaso, a la hora de hacer mantenimiento, por nada del mundo y jamás deberían ser aperturados porque llegan patentados, es decir, una vez que lo destapan, nunca más se lo puede volver a sellar tal cual ha llegado de fábrica, es decir, que quedaría en desuso al basurero. Dos tipos de discos duros: sólidos y rígidos, expresados en megabytes, gigabytes y terabytes. Este se conecta mediante un bus de datos llamado SATA o ID. Actualmente se utiliza el cable rojo llamado bus de datos SATA. Y como cuarto parte fundamental del hardware tenemos al microprocesador, el cual cumple la función de procesar datos e información. Por ejemplo, el uso de la calculadora. Nosotros podemos procesar información a comparación, por ejemplo, de un 5x8, 56, pero 56 por 56 son 3136 por 56, 175.616. Esa velocidad en procesamiento tiene la característica de un microprocesador. Estas llegan en 4 versiones: microprocesador Core i3, Core i5, Core i7 y los modernos para los gamers y para los amantes de la tecnología, microprocesador Intel Core i9, 4. Vuelvo a repetir: Core i3, Core i5, Core i7, Core i9. Prácticamente números impares. Hace años, del 2005 para abajo, llegaban las computadoras Pentium 4, Pentium 4, Pentium 3, Pentium 2 y el trancador de puertas Pentium 1, que actualmente ya ni hay en el mercado. Esos eran Pentium, ahora estamos en la generación Core. Repito, 4 tipos de microprocesadores: Core i3, Core i5, Core i7, Core i9. Pregunta de examen. Pasamos a la siguiente: tipos de software. Tenemos dentro del estudio del hardware, ahora vamos a ver lo que es el software. Y dentro del software tenemos a 3 tipos de software, que son software de base, software de aplicación o apps y software de programación. Dentro del software de base tenemos Windows, Mac, Android y Linux, que son los sistemas operativos. Windows, que llega en las PCs, Mac en las Macintosh o Apple, Android en los smartphones, en sus teléfonos actualmente muy utilizados, y Linux para las versiones PC, para los estudiantes que tengan alto grado de conocimiento debido a su dificultad de uso. Software libre y gratuito. Estas dos son privadas, hay que comprarlas. Bueno, aunque Windows normalmente y tradicionalmente para Latinoamérica ha sido craqueado. 2 software de aplicación o apps. Estamos hablando de lo que es la familia, son los programas que se instalan, igual que los smartphones, se instalan aquí igual aplicaciones, que se llama, por ejemplo, la familia Office. Cuando instalas el paquete de Ofimática, te llega por su naturaleza, se lo podría decir, el Access, PowerPoint, OneNote, Excel, Publisher y Word. Eso llega en un solo CD Zoom,
familia Office. Pasamos a los navegadores de Internet, Chrome, Mozilla, Opera, programas que se instalan para poder utilizar, como en este caso, para poder navegar en la Internet o red de redes. Otro, tenemos a la familia Adobe. Dentro de la familia Adobe tenemos a Adobe Core, Photoshop, Product, After Effects, Premiere, InDesign, Flash, Illustrator, Bridger, Fireworks, Dreamweaver, Audition, etcétera. Diferentes tipos de software, de aplicación. Dentro de la misma tenemos software desde reproductores de música o video, VLC, Winamp, Captain Player, etcétera. Como en este momento estoy mostrando, mi reproductor que utilizo se llama AIMP, programas, software de aplicación. Y por último, el fundamental, el cual no está ni siquiera en el texto y les presento para que tengan un mayor grado de conocimiento, por ejemplo, los softwares de programación, que normalmente no son categorizados, pero es fundamental llamarlos debido a que el software de programación se encarga de poder crear lo que es, en este caso, los programas. Todo tiene un principio y es esta donde inicializa. Los software de programación llamados IDEs de programación, por ejemplo, al Visual Studio, que llega en diferentes lenguajes de programación, Visual, Visual Basic, Java, PHP, JavaScript. Para su mejor comprensión, estoy hablando de otro software de aplicación que se instalan. Por ejemplo, para poder crear aplicaciones en Android, necesito Android Studio. Para poder crear plataformas, programas, estos mismos programas como Android Studio o Office o Adobe Photoshop, necesito Visual Studio Code. ¿Qué significa? Son programas que te permiten codificar para poder crear estas diferentes aplicaciones o software de apps. A la vez, estos software llamados IDEs de programación te permite crear los sistemas operativos. Aquí es donde empieza la historia para poder crear Windows, Mac, Android o Linux. Software de programación, 3 tipos. Software de base, software de aplicación o apps o software de programación. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.